Cuenta la historia que a comienzos del siglo XVII, un hermoso y extraño diamante esculpido en honor a la diosa hindú Sita fue robado en un templo de la India. Aquella joya estaba sobre la figura representativa de la diosa. Uno de los monjes lo tomó, hurtándola. Fue en ese momento donde nació la maldición del diamante Hope o del diamante Esperanza. Posteriormente, entre los años 1660 y 1661, el diamante fue adquirido por el comerciante Jean-Baptiste Tavernier, el cual más adelante lo vendería al rey Luis XIV de Francia. Y de Luis XIV después pasaría a Luis XV, a la princesa María Antonieta, y así empezó una cadena de personas que lo obtuvieron, lo portaron, y al mismo tiempo empezó una cadena de muertes, porque cada personaje, cada individuo que poseía aquel diamante moriría de una manera extraña. Tavernier, después de venderlo, cayó en la quiebra y huyó de Rusia, donde sería hallado muerto de frío y su cadáver devorado por alimañas. Madame de Montespan, que era la amante del rey, quiso que Luis XIV le obsequiara el diamante. Poco después cayó en desgracia y murió olvidada en 1707. En 1715, durante la visita del embajador del Shah de Persia, el rey de Francia le mostró el diamante para que comprobara que aquel diamante no hacía ningún mal. Lo curioso fue que ese mismo año Luis XIV murió. María Antonieta y su esposo también murieron de forma trágica en la guillotina. En fin, si nos ponemos a leer toda la historia, encontraremos solo desgracias, las cuales acontecieron a quien usara aquel diamante. Actualmente, el diamante Hope se encuentra en el Museo Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos, que desde el año 1958 es una de las joyas más visitadas. Maldiciones. ¿Existen las maldiciones? ¿Por qué funcionan? ¿Cómo actúan en la vida del ser humano? Y la pregunta más interesante, ¿se puede romper una maldición? Ok, abramos la ventana hacia el mundo del misterio, hacia el mundo de la magia y hacia el mundo de las maldiciones. Así como el diamante Hope, hay muchos otros sucesos de la historia que han sido atribuidos a maldiciones, desde la maldición del faraón Tutankamón hasta la maldición de los Kennedy, por ejemplo. ¿Pero qué es una maldición? ¿Cómo funciona? Una maldición, como su palabra lo indica, maldecir, es imprimirle a las palabras un sentimiento negativo, bien sea acompañado de dolor, odio, resentimiento. Esto indudablemente genera una energía altamente dañina y destructiva. Las palabras tienen poder. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos generan una energía específica. Esto se impregna en un objeto, en un lugar o en la energía de una persona y empieza a generar una alteración a quien porte dicho objeto, a quien habite ese lugar
o en la vida de esa persona y de quienes le rodean. Es como un virus, como una pandemia. Se infecta a quien se involucre o tenga contacto con aquello que está maldito. Como le sucedió, por ejemplo, al actor James Dean cuando adquirió aquel auto, el pequeño bastardo, así se le conocía. Este auto deportivo estaba maldito. Obviamente, él murió estrellándose. Y cada persona que lo tenía moría. Incluso los camiones que lo transportaban se estrellaban, e incluso las personas que tomaron piezas de ese auto también se transfería la maldición. Por eso en la magia, adquirir objetos de segunda o de dudosa procedencia es preferible no hacerlo. No es recomendable, ya que uno se puede infestar tras adquirir un objeto infestado o un objeto que está maldito. Algo se transforma en maldito, no solo al pronunciar palabras o una maldición como tal, sino al ocurrir eventos supremamente fuertes. Por ejemplo, una casa donde en su interior se haya producido un suicidio. Ese es un evento trágico, o una muerte violenta. Esa casa de por sí automáticamente queda maldita, porque son energías muy complejas de lidiar o de armonizar. Hay familias que por generaciones están malditas. Tenemos el ejemplo de la familia Kennedy, y continúan siendo malditas, propagándose, hasta que alguien que conozca de magia hace algo al respecto para transmutar esa energía negativa en una energía positiva. Hay dineros que provienen de causas negativas, también ya de por sí generan una maldición a quien lo tome. Dineros ilícitos, las famosas huacas, personas que se aprovechan de otros y a pesar del dolor, timan. Haga un análisis y se dará cuenta cómo esas personas siempre terminan viviendo un infierno. Terminan privados de la libertad, terminan condenados, terminan con una muerte trágica. Por ejemplo, los hombres que no responden por hijos. Esa rabia y ese resentimiento de la mujer genera un sinnúmero de eventos complejos en la vida de ese hombre. Las palabras que expresa un moribundo o una persona que esté agonizando es quizás una de las peores maldiciones. Por eso se dice que la cantidad de personas que fueron muertas en la hoguera y a través de otros sistemas de tortura en aquella fatal época de la Inquisición, se dice que esas personas, al exclamar cosas muy fuertes y maldecir a la iglesia, es por eso que la iglesia y la religión se ha venido desmoronando, debido a las maldiciones de aquellas personas que fueron tildadas como brujas, blasfemos, herejes y toda esa cantidad de inventos de la iglesia para manipular. Hay otros casos donde son atribuidos a maldiciones, pero no lo son precisamente. Por ejemplo, la famosa supuesta maldición del jugador de fútbol Aaron Ramsey. Se dice que cada vez que él hace un gol, una persona famosa muere. Pues todo empezó con la muerte de Osama Bin Laden, y así, en bien hace un gol, otro personaje muere. Tenemos a Stephen Hobbs, a Paul Walker, a Robin Williams. La lista es bastante larga, pero si lo analizamos de forma objetiva, nos damos cuenta que no es una maldición, sino más bien una sincronía que se ha creado por un subconsciente colectivo, generando un polipsiquismo. Una maldición es más fatal, es más cruel, es más macabra. Por eso es importante conocer un poco de magia
para mirar las energías en el momento de habitar un determinado lugar, en el momento de adquirir un determinado objeto y en las mismas relaciones sociales con las personas con las cuales interactuamos a diario. Así como existe la maldición, también existe la bendición, solo que en menor cuantía, pero de igual forma las palabras que se expresan con amor puro, con amor verdadero, con ese amor transparente que no es movido por la intención huraña. Esas palabras generan una energía muy bonita, muy armónica, generando una bendición. Solamente que nuestra mente está diseñada, predispuesta para actuar más de forma negativa que de forma positiva. Maldiciones, un tema que desde el inicio de la historia en la Biblia, cuando Dios maldijo a la humanidad, ha reinado siempre en la vida del ser humano.